Estimados participantes, bienvenidos a esta socialización correspondiente a la unidad curricular de la asignatura algorítmica. Quien les habla, Mirlinis Ramos, seré su tutora influencer durante este periodo académico que inició el 9 de mayo hasta el 1 de junio. La idea de esta primera actividad es conocer un poco sobre las actividades que tenemos programadas para realizar durante este periodo, que corresponden al lectivo del 2025-5. La unidad curricular algorítmica tiene dentro de ellas 4 unidades de competencia que debe cubrir, que debe cubrirse a través de 2 actividades sumativas. Entonces, la primera actividad sumativa corresponde a una actividad práctica en la cual el estudiante debe cumplir con una actividad innovadora dentro de esta unidad curricular que abarca 2 unidades de competencia. Para ello, nosotros vamos a implementar una estrategia de evaluación que está enfocada en lo que corresponde a ubicar de alguna manera 4 fases dentro de lo que es de lo que corresponde a nuestras unidades. Uy, entonces, la primera fase o la primera actividad dice, el propósito es que ustedes puedan aplicar los conceptos fundamentales, los tipos de datos, las expresiones y operadores en la simulación de algoritmos para resolver problemas contextualizados utilizando el apoyo de la inteligencia artificial para evaluar soluciones y mejorar el razonamiento lógico. Dentro de las instrucciones de la actividad tenemos que se va a desarrollar en 4 fases fundamentales, que son la investigación, la generación, la implementación y la evaluación. Y se debe seguir cuidadosamente cada una de estas fases. Cada una de las fases, una depende de la otra. Por tanto, es necesario cumplir con cada una. La fase 1, investigación, es la parte teórica. Investiga y resume los siguientes tópicos: conceptos clave de algoritmos, tipos de datos y expresiones, comparación entre los tipos de expresiones y operadores aritméticos, lógicos, relacionales y de cadena, incluyendo un ejemplo visual de su uso en pseudocódigo o a través del pseudocódigo o algoritmos. Las herramientas de simulación interactivas para la construcción de algoritmos. Van a construir una bitácora de investigación con inteligencia artificial. Aquí van a registrar el proceso de investigación usando la inteligencia artificial, por ejemplo, las capturas de ChatGPT, Copilot o Perplexity, y van a anotar las preguntas realizadas, las respuestas recibidas y cómo usted validó la información desde otras fuentes. Debe incluir una breve reflexión sobre la utilidad y las limitaciones de esta herramienta. Y por supuesto, para ello puede apoyarse en herramientas como Notion, Google Docs o Padlet. Una vez que tenga la fase de investigación lista y la bitácora eh, argumentada, entonces vamos a la generación, que es la parte práctica. Para ello, ustedes deben desarrollar y simular un algoritmo. El algoritmo es el siguiente. Una institución universitaria desea automatizar la asignación de rutas de transporte estudiantil. Para ello, se debe diseñar un algoritmo que cumpla con las siguientes condiciones: que solicite el nombre del estudiante, su edad, su zona de residencia, si es norte, sur, este, oeste, y si posee un carnet estudiantil, si ese está vigente o no. Que asigne una ruta en base a la zona de dirección dada por el estudiante, que determine si el estudiante califica para transporte gratuito, y eso se va a cumplir solo si tiene el carnet y si vive en zonas norte o en la zona oeste.
que muestra un mensaje de asignación con nombre, ruta y tipo de acceso, bien sea gratuito o pagado. Debe personalizar el caso. Va a cambiar el contexto si lo deseas. Rutas para eventos deportivos, rutas en zonas rurales, entre otros. Usted agrega la que mejor le convenga. Y va a definir una tabla con al menos 5 posibles entradas de estudiantes. Las restricciones para este algoritmo es que la entrada de la zona debe ser válida, o sea, no vamos a aceptar valores distintos a norte, sur, este, oeste. Es decir, que si yo coloco otra palabra, no debería poder aceptarla, se debería generar un mensaje de error. La edad debe estar entre 17 y 30 años y el carnet se debe responder con sí y no. Una vez leído el enunciado, investigado sobre el enunciado, cómo de alguna manera podemos nosotros realizar este pseudocódigo, vamos a ver cuál es la actividad. Voy a investigar en Copilot los componentes necesarios del algoritmo, variables, tipos de datos, las expresiones, o sea, cómo voy a darle solución a este algoritmo. Luego voy a utilizar PCI y ahí les dejo el link de PCI o Visual G o Flow Coding, lo que ustedes prefieran, que son editores para escribir el algoritmo de pseudocódigo y poderlo simular. Y se supone que ya ustedes también, en la investigación anterior, ya habían hecho una tabla comparativa de estas herramientas o editores. Usa diagrams.net o Lucidchart para crear un diagrama de flujo de algoritmo. Y debe incluir el uso de variables que sean tipo cadena, tipo lógicas y tipo enteros, expresiones condicionales y estructuras de decisión anidadas. Van a reflexionar y le van a dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendiste? ¿Qué errores cometiste y cómo lo corregiste? ¿Cómo simular una asignación de rutas en pseudocódigo? ¿Cómo validar cadenas de textos en pseudocódigo? ¿Y qué expresiones lógicas se usan para determinar el acceso gratuito? Deben documentar todo el proceso en la bitácora. Es decir, yo tengo mi bitácora fase 1 con toda la investigación, tengo mi bitácora fase 2 que va a incluir el pseudocódigo, la simulación del algoritmo, me va a incluir el diagrama, las preguntas correspondientes, ¿verdad? Y que corresponde a la reflexión. Entonces ya en la bitácora tengo dos fases cumplidas. Voy a la tercera fase, que es la implementación. En la implementación, dice, se debe compartir con sus compañeros a través del foro de socialización su experiencia en el desarrollo de las fases anteriores. En el aula virtual ustedes tienen el foro de dudas, el foro de socialización y el foro de anuncios. En el foro de socialización usted va a tener para esta actividad dos entradas. La primera es compartir la bitácora de investigación, pero solamente lo que van es a colocar en el asunto bitácora de investigación y van a darle respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué descubrí sobre los tipos de datos y expresiones al usar IA como Copilot? ¿Qué dificultades tuve al interpretar los operadores relacionales y lógicos? ¿Y cómo influye la precisión sintáctica en la validez de un algoritmo? Esas tres preguntas es una entrada al foro. La segunda entrada al foro está relacionada con un video explicativo en el que usted va a desarrollar o a exponer durante máximo 3 minutos el diseño técnico del algoritmo en editores PCI, Visual Geo, Flowboard, donde usted lo haya realizado. Y va a dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cómo traduce el algoritmo a las condiciones del mundo real? ¿Qué decisiones tomé al crear mis estructuras condicionales? ¿En qué parte del algoritmo interviene más la lógica y por qué? ¿Y qué aprendí al simular mi algoritmo y probar distintos casos? Entonces, la fase 3 constituye a cómo voy a implementar lo que ya tengo. Sigo con mi bitácora, más la fase de implementación, con las dos entradas al foro, una dando respuesta a las tres primeras preguntas y la otra con el enlace del video. Recuerden que ustedes van a grabar el video explicativo, algo
corto y conciso en el que expliquen el diseño que tienen del algoritmo, más las 4 preguntas que están dentro de la actividad y ya. O sea, no van a subir un video MP4, deben subirlo a alguna plataforma como YouTube, por ejemplo, para que lo puedan compartir a través de la plataforma. En la fase 4 corresponde la evaluación. Aquí van a elaborar un informe que incluya toda la investigación realizada en la fase 1, la bitácora de investigación, los resultados de la fase 2, que es la bitácora con la consulta de la IA, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, la captura de pantalla de la simulación y la reflexión. Y los resultados de la fase 3, que son preguntas generativas y el enlace del video. O sea, lo que ustedes colocaron en el foro también lo deben anexar al informe. De igual manera, debe responder de forma argumentada a las siguientes preguntas, enfocándose en la evaluación de su trabajo y en la proyección profesional. ¿Cómo imaginas que podrías aplicar los conocimientos sobre algoritmos, lógica y uso de inteligencia artificial en tu futura carrera como ingeniero de sistemas, especialmente en campos como la automatización, el desarrollo de software o la inteligencia artificial? Las disposiciones de forma de esta actividad tiene una portada institucional que debe tener el logo, el nombre de la asignatura, el título, el nombre del estudiante y la fecha de la actividad, la introducción que debe tener un propósito, los objetivos y el alcance del informe, el desarrollo que constituye cada una de las fases que ya les expliqué anteriormente, las conclusiones que son los hallazgos, dificultades, aprendizajes y recomendaciones, y las referencias según las normas UBA. Los criterios de evaluación de esta actividad están enfocados a revisar o a evaluar cada una de las fases. En plataforma pueden revisar la rúbrica de evaluación y podrán darse cuenta que le están evaluando, que se evaluará de cada una de estas fases. La fecha de entrega de esta actividad es desde el 9 de mayo hasta el 1 de junio. La segunda actividad está enfocada a un cuestionario cuyo propósito es que ustedes puedan demostrar los conocimientos obtenidos en la unidad 3 y 4 y resolver un cuestionario cuyas preguntas estarán enfocadas en reconocer y desarrollar las diferentes instrucciones de control para el desarrollo de algoritmos y los diferentes tipos de arreglos de acuerdo a diversas situaciones. Aquí deben consultar el material de apoyo, deben leer cuidadosamente cada pregunta para asegurarse de que comprenden completamente lo que le están preguntando antes de seleccionar la respuesta correcta. Si no se comprende la pregunta, se puede perder un tiempo valioso tratando de adivinar la respuesta. Para ello, debe administrar el tiempo de manera efectiva porque se establece 1 hora por intento, debe revisar la respuesta antes de enviar y tiene una ponderación máxima del 50%, 3 intentos, y también está disponible desde el 9 de mayo hasta el 1 de junio. Ahora bien, vamos a refrescar un poco de conocimiento sobre lo que es un algoritmo. Que un algoritmo es una serie de pasos que se deben efectuar para dar la solución a algo. Entonces, a nivel lógico, podemos decir que es una secuencia de instrucciones para ejecutar una tarea. A nivel matemático, son operaciones sistemáticas que se deben cubrir para cumplir un proceso. Y a nivel de informática, hablamos de un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. En conclusión, podemos hablar que un algoritmo es una receta o una ruta que va a indicar todos y cada uno de los procedimientos necesarios para realizar algo o para resolver un problema. Las partes del algoritmo son básicamente 3. Una entrada, un proceso, una salida. Una entrada que me dice todo lo que va a alimentar el algoritmo, el proceso donde hacemos toda la parte operacional y la salida es lo que voy a mostrar. Entonces parte de un estado inicial y de unos valores de entrada, sigue una serie de pasos sucesivos y llega a un estado final para obtener
una solución. Los algoritmos tienen una serie de características fundamentales y básicas. Son secuenciales porque van paso a paso, son precisos porque es para resolver algo en particular, son ordenados debido a su misma secuencialidad, son finitos porque tienen un inicio y un fin, son concretos porque van específicamente a lo que yo necesito y son definidos porque eh, nos habla de una especificación en particular. Existen muchos tipos de algoritmos y eso va a depender o su clasificación va a depender del autor. Generalmente hablamos de algoritmos de búsqueda, donde podemos localizar uno o varios elementos que presentan una serie de propiedades dentro de una estructura de datos, algoritmos de ordenamiento para reorganizar los elementos de un listado según una relación u orden. Esto puede ser por inserción, por mezcla, por selección, por burbuja, por ordenamiento rápido. Tenemos los de programación dinámica, que agrupa una serie de métodos que va a reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo cuando nos permite dividir ese algoritmo en partes o subpartes y almacenar una solución para que no haya que volver a hacer cálculos. Los algoritmos voraces que se adaptan la decisión más óptima en cada paso con el objetivo de llegar a la mejor solución global. Y los algoritmos probabilísticos que utilizan cierto grado de azar para proporcionar un resultado. Generalmente proporcionan una buena solución al problema, por ejemplo, aquí van a aplicar mucho en investigación de operaciones, el Monte Carmelo y entre otros. Esto es un ejemplo básico de lo que es un algoritmo. Calcular el área de un triángulo. Lo principal para nosotros poder darle respuesta a un algoritmo o a cualquier problema dentro de lo que es la lógica de programación es entender sobre qué estoy hablando o sobre qué voy a resolver. ¿Qué voy a resolver? Si yo voy a resolver en este caso el área de un triángulo rectángulo, bueno, yo tengo que, si yo no sé, yo tengo que investigar. Ustedes tienen la posibilidad del Internet para investigar todo lo que puedan o todo lo que quieran y validar que la información que están utilizando es realmente la correcta. Entonces, sé que el cálculo del área de un triángulo es del área de matemática. Bueno, voy a ubicar del área de matemática cómo se debe de calcular esa área rectángulo. Bueno, a través de una fórmula. Entonces, ¿cómo voy a organizar paso a paso esa fórmula para dar respuesta a través del algoritmo? Hablamos que el algoritmo era una receta, que era un conjunto de pasos ordenados y simultáneos que yo debo seguir para lograr un objetivo. También dijimos que los algoritmos son finitos, es decir, tienen un inicio y un fin, por lo tanto, tengo un inicio. Luego, esa fórmula matemática que tengo que hacer primero. Bueno, yo necesito para llenar la fórmula las medidas. Entonces, a hallar las medidas de la base y la altura. Luego, que tenga la entrada de los datos, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el procesamiento. ¿Cómo hago esto? Bueno, primero voy a multiplicar la base por la altura. De ese resultado lo voy a dividir entre 2 y él me va a dar un valor. Y ese valor lo voy a imprimir y ese es el área del triángulo rectángulo. Y listo. Ya con el fin ya pude resolver el cálculo de esa área de un triángulo de manera rápida. Entonces, tengo un inicio, tengo un fin, tengo entradas, tengo procesamiento y tengo salida. Y son un conjunto ordenado de pasos. Quiere decir que cumple con las características funcionales de lo que es un algoritmo. Una de las No tenemos preguntas porque no hay ninguno de los participantes conectados. Sin embargo, los invito a revisar este material que va a estar colgado en el foro
de anuncios. De igual manera, los invito para la siguiente actividad síncrona y todas las preguntas o dudas que puedan tener lo pueden hacer a través del foro de dudas o a través de la mensajería dispuesta en el aula para tal fin.